El primer contacto Mermot con los humanos. Saludos a los grandes sabios del Consejo de la Unión. Hable. Sí, señora. Anteriormente los humanos ya eran conocidos por la Unión de Constelaciones. Se les consideraba una raza subdesarrollada. En el momento del descubrimiento, la raza humana ya existía desde hacía más de 372.000 años, y a pesar de ello seguían confinados en su planeta, algo inaudito para cualquier especie que se autodenomine inteligente. Una rápida infiltración en los satélites humanos nos permitió vislumbrar su cultura y con ella las respuestas a nuestras preguntas. Al parecer, los humanos habían estado en constante guerra entre sí durante la mayor parte de su existencia. Sus bases de datos tenían una cantidad tan aterradora de información sobre el arte de la guerra que no pudimos continuar con el análisis. Estos periodos de conflicto retrasaron el avance humano durante siglos, si no milenios. Simplemente estaban demasiado ocupados pensando en cómo matarse entre ellos, tanto que durante mucho tiempo no avanzaron en lo más mínimo su tecnología. De hecho, la primera gran ciudad humana conocida tuvo sus orígenes tan solo 6.000 años antes de que los humanos establecieran un calendario óptimo, e incluso entonces apenas estaban llegando a la tecnología tipo 2. Teniendo en cuenta el largo retraso en su organización, sumado a los largos periodos de tiempo en los que se mataban entre ellos, la sorpresa no estaba en lo atrasados que estaban con la tecnología humana debido a sus conflictos. La sorpresa era que todavía estaban en un conflicto al que llamaron Tercera Guerra Mundial. Como probablemente sepa, hubo un largo debate sobre qué hacer con el planeta y su civilización. Podríamos simplemente intervenir y conquistarlos, pero considerando lo atrasados tecnológicamente que estaban, iniciar una colonia para cualquiera de las especies de la Unión sería un tremendo desperdicio de recursos que no garantiza ningún beneficio, al menos no uno que no pudieran superar, invadiendo casi cualquier otra civilización conocida. El debate fue bastante corto y se llegó a una conclusión muy simple pero precisa. No vale la pena interferir con la humanidad, son solo un objeto de estudio. Había algo que no podíamos negar. La larga historia de conflictos humanos fue la más grande descubierta hasta ahora, tanto que la historia humana podría resumirse con una palabra: guerra. La idea de un mundo tan conflictivo era extraña, un objeto de estudio para el resto de civilizaciones. Nosotros, los Mermots del planeta Atlanta, o como lo llamaron los humanos, Kepler 22b, habíamos estado estudiando a la humanidad a distancia durante varias décadas desde el momento de su descubrimiento, colándonos en el sistema estelar humano por conveniencia. Varias veces la Unión de Planetas nos advirtió que esto podría ser peligroso, pero no les hicimos caso. Después de todo, ¿cuánto peligro había en una especie que ni siquiera podía salir de su planeta natal? Bueno, toda la información que teníamos sobre la Tierra resultó tener dos pequeños detalles que nadie había notado hasta ese momento, y que en retrospectiva debieron haber sido tomados en cuenta antes de proceder con las observaciones. El primero de estos detalles era la densidad del planeta. Para la Unión, es un hecho que un planeta podía perfectamente ser gigantesco y aún así tener una fuerza gravitacional promedio. La cuestión que definía las fuerzas gravitacionales de cada planeta no era la cantidad de materiales que tenía, sino la densidad promedio de estos. Toda la tripulación entró en pánico cuando nuestra nave exploratoria quedó atrapada en el campo gravitacional de la Tierra y comenzó una caída libre hacia la superficie del planeta. Resultó que el planeta tenía una densidad promedio de nivel 10.4. Peor aún, resulta que la mayoría de los planetas en el sistema estelar humano tienen una densidad similar, ligeramente menor o mucho mayor. A pesar de todos los protocolos de seguridad, el impacto de la nave era inevitable. Impactamos directamente en uno de los campos de batalla de la actual guerra humana en el territorio conocido como Rusia. Como saben, logré sobrevivir al impacto inicial junto con mi asistente personal de investigación, pero en ese momento deseé haber muerto junto con el resto de la tripulación. Resultó que la extrema gravedad terrestre impedía el movimiento.
Por más que lo intentábamos, no podíamos levantar ni una de nuestras extremidades. El problema empeoró cuando los sistemas de nuestros trajes detectaron múltiples fallas internas en nuestro cuerpo. A pesar de los sedantes que nuestros trajes inyectaban automáticamente, el dolor era tremendo debido a la fuerte presión, como si todo nuestro cuerpo estuviera siendo aplastado contra el suelo. Hasta ese momento, la máxima presión gravitacional que habíamos experimentado era durante viajes espaciales a velocidades de escala 2 o 3. Esto era similar. Lo último que recuerdo de esa primera experiencia fue la llegada de soldados humanos que habían logrado abrir las puertas de la nave. Al despertar, me encontré con mi asistente en una habitación extraña que solo puedo describir como una sala de estudio. Mencioné que había 2 detalles que no habíamos tomado en cuenta sobre la raza humana. El primero era la gravedad del planeta, y el segundo detalle era algo que deberíamos haber adivinado mucho antes. Durante la larga historia de la guerra humana, resultó que se estudiaban mucho entre sí, aprendiendo unos de otros en el campo de batalla. Si bien los humanos no poseían la tecnología más práctica, ni nada por encima de la tecnología de tipo 4, compensaban esa falta con un conocimiento biológico envidiable. La tecnología humana estaba enfocada en 2 cosas: cómo matar algo, cómo curar algo. Resultó que mi asistente y yo habíamos estado recibiendo tratamiento médico humano durante varios días. Habían escaneado nuestros cuerpos con sus extrañas máquinas, comparando los resultados con cientos de especies de fauna del planeta hasta encontrar una estructura biológica similar, y usaron esto como base para saber cómo sanar la mayoría de nuestras heridas en muy poco tiempo. Por si tienen curiosidad, los humanos nos compararon con un animal conocido como caballito de mar. ¿Quiénes son ustedes? Fue lo primero que nos preguntaron, pero ¿cómo hablan nuestro idioma? Analizamos su nave, encontramos patrones similares a varios de nuestros idiomas, por lo que no fue muy difícil descifrarlo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos? Por favor, responda a mi pregunta. ¿Cómo se llama? Me llamo Sararo. Es un placer conocerte, Sararo. Soy la doctora Jane Doe. Fue muy preocupante. La idea de que los humanos hubieran descifrado nuestro idioma en tan poco tiempo era algo aterrador. No me malinterpretes, sé que la tecnología de traducción estándar de la Unión es más que capaz de traducir nuevos dialectos sin mucho problema. Pero no estamos hablando de la Unión aquí. Mi preocupación y sospecha se confirmaron en muy poco tiempo. A los pocos días de despertar, la doctora Jane nos informó que habían terminado varios análisis. Nos informó que nuestra condición, aunque mejor que cuando nos encontraron, seguía siendo relativamente mala. Si queríamos sobrevivir, debíamos regresar a nuestro planeta para recibir el tratamiento médico especializado para nuestra especie. ¿Qué? ¿La nave está destruida?, le pregunté a la humana. Terminamos las reparaciones hace unas horas. ¿Crees que puedas pilotearla? Pero la gravedad de este planeta... Ya nos encargamos de eso. Estás mintiendo. Ustedes los humanos no tienen la tecnología suficiente para salir de su sistema natal. Lo máximo que han alcanzado ha sido la luna de este planeta. Tienes razón. Hasta hace poco era lo máximo que habíamos logrado llegar. Pero su nave nos ha abierto todo un mundo de posibilidades. Pido disculpas al Consejo por mi error. Un error que no creo poder enmendar, ni aunque ofrezca el exterminio de mi raza. Los humanos lograron hacer ingeniería inversa a nuestra nave. No solo eso, combinaron sus conocimientos con los nuestros y en muy poco tiempo habían logrado mejorar la nave de clase científica con la que llegamos y la habían convertido en una especie de nave exploratoria de tipo militar. Incluso la mejoraron a tal punto que vencer la fuerte gravedad terrestre no era un desafío. Por mi seguridad y por la seguridad de los humanos, eligieron a uno de sus mejores hombres y lo enviaron junto con mi asistente y yo. Y es por eso que hay un humano esperando afuera de la habitación. Fin de mi informe.